Vamos a repasar la lección. Yo creo que todos la estudiamos en la semana. ¿Cuántos traen lección? Hermana Juanita, ¿sí trae lección? No trae. Hermana Vicentita, ¿sí? Hermana Sarita, la hermana Eva lo está leyendo, hermana Lupita, hermano Carlitos. De los demás, pueden buscar el versículo, se encuentra en 1 Corintios 15, 14, 17. 14, 17. Aquí Carlitos ya puso el versículo. Antes de empezar vamos a hacer una pequeña oración. Así como estamos, vamos a orar. Querido Padre Celestial, te agradecemos por este momento que nos has dado. Gracias por las bendiciones. Te pedimos que nos acompañes también, que nos ayudes a abrir nuestro entendimiento, nos des sabiduría para entender, comprender también, aplicarlo en nuestra vida diaria, lo que en este momento nos vas a enseñar. Te pedimos que nos acompañes. En Jesús, amén. Vamos a leer el versículo, todos juntos. Dice, y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, y la fe de ustedes también es vana. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana, y aún están en pecado, en sus pecados. 1 Corintios 15, 14, 17. Ese es el versículo de esta semana. ¿Saben que Pablo, en la época de Pablo había diferentes formas de pensar? Yo creo que muy parecido a nuestros tiempos, porque ahorita ya ve que allá afuera se piensan cosas diferentes y respecto a lo que la Biblia dice, pues no es así. Como que se ha cambiado la forma de creer algunas cosas de allá afuera a lo que dice la Biblia. Y en los tiempos de Pablo no era la excepción. Ahí el tema que traía Pablo, que había detectado, era que, por ejemplo, la gente de allá afuera creía que Jesús no había resucitado. Esa creencia empezaron a meterla dentro de la iglesia, ahí en la iglesia de Corinto, y la gente empezó a creer que Jesús no había resucitado. Entonces, ese era un problema muy serio. ¿Por qué? Porque se estaba cambiando. La Biblia dice otra cosa, pero estaban metiendo ideas de allá afuera. Entonces, por eso Pablo estaba preocupado. Y por eso Pablo les recordó, si vemos en la lección, les hizo un escrito donde les dijo que pues esas palabras, si Cristo no resucitó, entonces es vana. De nada sirve que yo crea en Dios porque Dios está muerto. De nada sirve que yo pida perdón de mis pecados a Dios porque pues si está muerto no me puede perdonar. Como que no había una lógica de que entonces si nosotros predicamos a un Dios, entonces estamos mintiendo. ¿Por qué? Porque Él no existe, está muerto. Vivió, llegó, nació, murió, pero ya no resucitó. Entonces, ¿de qué sirve que nosotros prediquemos? ¿De qué sirve que nosotros creamos en ese Dios que está muerto? El versículo dice, entonces siguen en pecados. Por ejemplo, si nosotros vamos y le pedimos perdón a Dios por los pecados que nosotros hemos hecho, no nos va a perdonar porque está muerto, ¿verdad? Entonces Pablo decía, de nada sirve eso, todo lo que estamos haciendo es en vano si Cristo no resucitó. Eso es lo que le estaba queriendo decir a la iglesia de Corinto. Y en la Biblia nos damos cuenta
que sí resucitó. Entonces, eso es lo que quería Pablo darles a entender a la iglesia de Corinto, que no se dejen llevar por las creencias de los de allá afuera, sino que se basen en lo que dice la Biblia. Entonces, no sé si hay algún comentario que tengan al respecto. Vamos a ayudarle a Raquel un poquito. ¿Estás cuando viene a ver Miguel? Pero no viene. Ok. Este Dios que estaba predicando Pablo en Corintios era un Dios nuevo para la cultura. Ellos tenían sus otros dioses y para ellos el concepto de sus dioses, de ellos estaban muertos. Eran imágenes, ídolos, no pasa más allá. Llega este mensaje nuevo y se habla de un Dios vivo. En el Dios que nosotros creemos es un Dios vivo. Pues algo triste, cuando usted ve, con todo respeto a la creencia popular, ve un crucifijo, ¿verdad? Ahí está colgado, es un Dios muerto. Ahí se quedó la creencia que está muerto. No es Dios vivo. ¿Se fija? Entonces, la segunda parte del plan de salvación era que ese que estaba ahí, sí, fue crucificado, pero ya no debe estar ahí. Está vivo. Y la gente inconscientemente sigue creyendo en eso. Si usted va a cualquier iglesia católica, ve, ahí ya. No es cierto, ya está vivo. No les contó que resucitó, ni les contó que está intercediendo. Hasta ahí se quedó. Y era el concepto que tenía en aquel tiempo. Era diferente y ahora predica Pablo a un Dios vivo, que nos ama, que vino a morir por nosotros, pero que resucitó. Es un Dios nuevo de esperanza, ¿verdad? Es algo, era nuevo para ellos, tienen que asimilar. ¿No es así? Tampoco. No es así, se quedó. Ahí se quedó esa creencia. Y no es así. Es un plan que Dios tenía que sigue, hermana. La otra parte final es que ese Dios está intercediendo y a un futuro Él va a venir. Okay. Bueno. Ahora no hay quien pase los micrófonos. Algo importante que sí se recalca mucho es cómo las características de las otras iglesias recalcan de cómo era la muerte para ellos, o sea, cómo lo veían en base a sus deidades, como menciona el hermano Fernando, y algo que mencionan y da mucha peculiaridad en algunas historias es que dicen muchos, una vez que muere, su alma sube al cielo, pero un caso particular que vamos a ver en la lección, el tema de lo que es el alma, el espíritu y el cuerpo. Si recordamos en la parte del cuerpo, en Génesis, cuando Dios crea al hombre, Él lo hace de lodo. Y dice también que para que éste viviere, Él le da un soplo de vida. O entonces, Dios da el soplo de vida para que pueda vivir el hombre. Y algo que me hizo reflexionar esto en esta semana es cierto, nosotros aprendiendo en base a la palabra, nosotros no somos dueños de este cuerpo. Dios nos lo dio para que nosotros lo usemos para predicar. Y creo que es algo que aquí viene en la semana. Y cómo es que en Corintios pues traían diferente punto de vista, y lo que dicen de que estaban ya cuestionando pues era el tema de la muerte de Cristo. Oye, pero ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Cómo es que murió? Y todo. Pusieron los casos como el de Lázaro, que al final pues él ya estaba muy mal, inclusive decían pues es que ya pasaron 4 días, ya está podrido, pero lo que recordemos, hermanos, o sea, al final del día Dios es el que da el soplo de vida, y Dios bajo el mandato de Cristo, Él dijo, yo
vine aquí a vencer la muerte y vine a morir por el pecado de ustedes. Eso es lo que quería compartir. Ok, si nos vamos, el hermano. Yo quiero comentar algo interesante porque están diciendo de que están predicando un Dios nuevo, pero hay algo. Pablo comienza diciendo en el capítulo: el evangelio que yo les prediqué es el mismo que les he anunciado y en el cual siguen firmes, ¿verdad? Comienza diciendo eso. Y luego dice, se le apareció, cuando Cristo resucitó, ¿se le apareció a quién? A Cefas. ¿Luego a quién? Luego a los 12. Y luego a más de 500 hermanos. Y dice, fíjense, lean, que aún viven y otros ya han muerto. ¿Por qué dice esas palabras Pablo? Porque había testigos ahí entre la iglesia que vieron a Cristo que resucitar. Y luego hay una imagen que ponen a una fresa, ¿cómo decirlo? Cuando una fruta está bien, ¿cómo se dice? Una fruta fresca, y ponían una fruta ya echada a perder. Separadas, no pasaba nada. Juntaron las dos fresas y la fresa buena se empezó a pudrir, no inmediatamente. Conforme pasaban el cronómetro que pusieran, se iba corrompiendo. ¿Qué es lo que pasaba? Lo que decían, los griegos creían que se separaba el cuerpo y el alma se iba donde venía. Y estaban ingresando eso en la iglesia, y los hermanos estaban creyendo, ay, si Cristo no. Y por eso dice, bueno, entonces si no resucitó, nuestra predicación no sirve de nada. ¿Para qué viene a la iglesia entonces? Y un versículo que había olvidado, que viene más adelante, dice, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Hermana Juanita, ¿no cree en Dios que resucitó? Váyase y deleítese en los placeres que quiera, porque mañana va a morir. Hermana Sara, ¿cree que no resucitó Cristo? ¿Se cree de lo que está oyendo allá afuera? Váyase y disfrute del mundo, porque mañana se muere. Prácticamente Pablo le dice sí, porque si estaban juntaron la fresa podrida con la fresa fresca. Y es un dicho que hasta hoy en día dicen, ya ves que digamos, muchos dicen, pues disfrutemos, la vida es para disfrutar, pues hagamos lo que queramos, pues como quiera, nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque para ellos hasta ahí acabó todo. Van a morir y hasta ahí termina. Por eso tienen que aprovechar mientras viven y disfrutar y darle rienda suelta a todo, porque van a morir y hasta ahí van a llegar. Entonces ese es un dicho que se ha manejado también. Si nos vamos al domingo, para los que no traen lección, está basado en 1 Corintios 15. En la Biblia, 1 Corintios 15 es el tema de la semana. Entonces ahí dice, proclamad la resurrección de Cristo. Proclamando la resurrección de Cristo. ¿Alguien tiene algún comentario sobre este tema? Según en 1 Corintios 15, hay varios versículos ahí que demuestran que Jesús resucitó. Ahí dice que Cristo murió y resucitó. En Lucas 24, en Romanos 1, todos esos versículos hacen referencia a que Cristo no quedó en la tumba, sino que resucitó. Era necesario que se cumpla todas las escrituras, dicen en uno de los versículos. Y es algo que Satanás se ha empeñado, siempre está listo para desaparecer las verdades bíblicas, o si no, las ha mezclado con la mentira. ¿Para qué? Para que nosotros creamos en ellos. Si nosotros descuidamos leer la Biblia y nos desconectamos de Dios, empezamos a creer otras cosas que otros nos dicen y no lo que Dios nos dice en la Biblia. No sé si hay algún tema, algún comentario. Aquí el capítulo Romanos 1, versículo 1 y 2, hablando acerca de la resurrección. ¿Desde cuándo estaba escrito, hermana Eva? ¿Desde cuándo estaba escrito?
Hermana Sara, ¿desde cuándo estaba escrito? Ya los profetas anteriores habían predicado que Jesús que iba a resucitar, que iba a morir, pero iba a resucitar. A ver, vamos a hacer un ejercicio así tan sencillamente. Esta semana, la pasada, entre 2 semanas, 3 semanas, ha habido acontecimientos que sacudieron al mundo. ¿Alguien se acuerda qué acontecimientos pasaron hace 2 semanas? Temblores. ¿Y a dónde lo lleva a pensar? Cuando hay terremotos, ¿a dónde lo lleva a pensar? ¿Qué piensa? A la profecía, ¿dónde? En las escrituras, ¿verdad? Sí, ya estamos. En las escrituras. Ahora, ya estaba escrito que Jesús iba a morir, iba a resucitar. ¿Sí? Pero ¿cómo se va a dar cuenta usted que Jesús viene pronto? ¿Dónde viene esa información? En las escrituras. Si no la lee, ¿cómo vas a ver? ¿Qué importancia, hace los ancianos, tiene la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios? Porque viene hablando juntamente con eso, la resurrección. Yo le decía a mi esposa que años, ni me acuerdo, Raquel, yo estaba como yo y Rebeca, y la iglesia católica grande, que Pío X, pasaba la Semana Santa, y el día de la resurrección tocaba las campanadas, porque era resurrección. Hoy ya no se tocan, Entonces, lo que Carlos decía, la cultura griega tenían otra creencia, ¿verdad? Eran filósofos. Esa creencia, de esa manera, los griegos fueron maestros de los romanos. El romano era más bárbaro, más ignorante, era filósofo el griego, y captaron esa enseñanza, y de ahí sale la enseñanza, la del infierno, la del cielo, y la adopta la Iglesia Católica como una creencia que tiene hasta la fecha éxito. ¿Desde cuándo viene esa creencia? Estado de los muertos, desde Génesis, la primera mentira, no moriréis, y tenían ese tipo de filosofía hasta la fecha. Más adelante vamos a hablar acerca de eso, ¿verdad? Pero vayamos a las escrituras. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios y tenemos que prepararnos para la segunda venida. Estamos hablando acerca de la resurrección, pero no nos vamos a quedar con eso, Juan. Vamos a seguir, viene por segunda vez. Así que debemos, así como la escritura dice que Jesús resucitó, va a venir por segunda vez, pero también la escritura dice que debemos prepararnos espiritualmente para cuando venga el Señor Jesús por segunda vez. Sí, así es. Es muy importante que nosotros recordemos cómo el Espíritu Santo ha obrado sobre nosotros y mantenernos sobre esa línea de humildad para no creer nuestras propias filosofías, sino que siempre basándonos en lo que las Escrituras dicen. Aunque los demás nos digan muchas cosas, sabemos que en las Escrituras dicen lo correcto, la verdad. Siempre basarnos en eso. Vamos a ver lo del martes. A ver, ¿alguien tiene algún comentario del martes? El Cristo resucitado, nuestra única esperanza. Recuerden que no estamos leyendo la escuela sabática, solamente es un repaso de lo que ya leímos en la semana. Entonces no sé si hay algún comentario. Está basado en 1 Corintios 15 del 9 a 19 para que lo busquen los que no traen la lección. Dice: el Cristo resucitado, nuestra única esperanza. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿El martes? Lunes, ¿no? Perdón, lunes. Pues aquí lo que dice es que Cristo es la primicia de... El lunes. Es que dijo usted que el martes. Perdón, es el lunes. Ah, bueno, yo me extraño que le brinco. Bueno, Cristo resucitado dice que pues es nuestra única esperanza. En primer lugar, pues dice aquí la pregunta: ¿qué perdemos si Cristo no resucitó? Pues la vida, porque pues sin Él nada es, nada puede ser, nada puede suceder, porque Él es nuestra vida. Él mismo
resucitó para que fuera, ahora sí que la gente que no creía, ¿verdad?, lo vieran, y también lo vieron cuando ascendió al cielo. O sea, tenemos la esperanza viva en que Cristo resucitó, y pues es nuestra única esperanza de que el Señor un día vuelva. Yo aquí subrayé algo y dice allí, bueno, lo voy a empezar de acá, dice: en general los paganos no creían en la resurrección, especialmente en el mundo griego, y en su creencia en el dualismo cuerpo-alma. Al morir, el alma ascendía, según ellos, a donde supuestamente van las almas de los muertos. Pablo comienza en 1 Corintios, dice allí, con una pregunta retórica que muestra su profundo desconcierto: ¿cómo algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Y allí en 15:12 de Corintios dice: para el apóstol no cree en la resurrección. No creer era algo inconcebible, especialmente en vista de la existencia de tantos testigos oculares, porque pues se les apareció, ¿verdad?, a muchas personas. Dice: la resurrección no había ocurrido, la esperanza de los creyentes estaba basada en una mentira, según sujetos a las consecuencias eternas de sus pecados. O sea, si ellos no creían, pues entonces seguían con sus pecados. Entonces, es lo que dijo Carlitos. O sea, entonces, pues, ¿para qué estaban ahí en la iglesia? Entonces, luego allí sigue diciendo, dice allí Pablo: de hecho, que si no hay resurrección de los muertos, Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es vana, nuestra fe también. Somos testigos falsos y seguimos en nuestros pecados, y obviamente quienes murieron están perdidos. O sea, habla de todo eso, de la duda que tenían y que hasta hoy pues persiste, ¿verdad? Porque es bien difícil para hoy, también como para Pablo en aquel entonces, ¿verdad? Él estaba tratando de que fuera clara su predicación de que Cristo había resucitado. Y ahora aquí pues ya, como le digo yo a mi hermana, no estudian, sino que se quedan con lo que aquella persona dijo. Y si lo dijo mal o es una mentira, o también se lo contó, el teléfono descompuesto, ¿verdad? Le agregan o le quitan y así se quedan, porque nadie estudia. Entonces, por eso es mejor estudiar algún punto que nos queda, ¿verdad?, que no entendemos, o preguntar a nuestros hermanos, al que sabe más, al que, oiga hermano, esto, lo otro, porque no nos podemos quedar allí. ¿Cómo va a ser vano lo que hizo el Señor? Si dice que mismo Dios permitió que Jesús muriera, ¿para qué? Para que nosotros seamos salvos. Entonces eso es algo muy importante, y tenemos que ver que es lo más sagrado, la muerte de Cristo, Él lo hizo por amor. Entonces nosotros debemos de valorar mucho eso. Saben que una de las cosas que predicamos como iglesia es que nos mantiene la esperanza, es de que cuando muere alguien lo vamos a volver a ver, que va a resucitar. Y si Cristo no resucitó, entonces ¿tendría sentido eso de que predicamos? ¿No sería que estuviéramos mintiéndole a la gente si Cristo no resucitó? Por eso Pablo les decía, hay testigos de que realmente Cristo resucitó, y si por ejemplo nuestra predicación es para consolar, por ejemplo en los funerales, de que tu ser querido va a volver a vivir, es porque Dios resucitó, y porque Él resucitó también puede dar resurrección a todos los que también mueren, están muriendo.
Entonces, esa predicación tiene sentido. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo hizo, Dios mismo resucitó y tiene el poder. Y si, por ejemplo, si nosotros no creyéramos que no resucitó, entonces nuestra esperanza en la vida eterna no existiría, ¿verdad? Pero como Pablo dice, y en la Biblia hay testigos y todo, entonces eso nos da esperanza de que un día vamos a tener la vida eterna, de que un día nosotros vamos a estar todos reunidos. Por ejemplo, nuestro hermano Angelino, o todos nuestros seres queridos que han descansado, tenemos esa esperanza gracias a que Cristo resucitó. ¿Alguien tiene otro comentario? Allá. Para nosotros, ¿Cristo resucitó o no? Sí. ¿Se acuerdan de... Bueno, a lo mejor no tiene algo mucho que ver, pero voy a decirlo. Selena Quintanilla, ¿recuerdan? Yo lo recuerdo porque cumple el mismo día que mi mamá, creo, el 16 de abril. Murió a la edad de 23 años. Pero una semana antes, una cantante, Yuri, creo, le habló de Cristo. Le dijo de que le dio un discurso. Dice en lo que leí que ella quedó conmovida, le llegó el mensaje, pero le dijo: estoy muy joven, aún me falta mucho por vivir y creo que voy a disfrutar mi juventud y ya después ya voy a una iglesia y ya me entrego a Cristo. Una semana después falleció. Si tú y yo decimos que creemos en Cristo, venimos aquí, pasamos, creo en Cristo, pero vamos allá afuera y como que nuestras acciones, como que nuestra manera de ser, como que nuestra manera de hablar con los demás, como que dice, ¿qué pasaba con los corintios? Creían en Cristo, pero como que cuando se juntaban en grupo hablaban de una manera muy rara. Cuando iban allá, estaba Pablo aquí hablando, estaban allí el hermano, mira, ya viste a ese hermano, mira, ya viste allá. Creo que en cierta parte Pablo está diciendo, oye, si crees en Cristo, si crees que resucitó, compórtate como tal. Por eso le dice, si no creen, ¿qué hacen aquí? Si no creen, si se están creyendo lo que dicen los griegos, lo voy a decir así, no lo tomen mal, ¿qué haces perdiendo tu tiempo en cosas que ni tú crees? El hermano decía, leer las escrituras, sí, y saben de los terremotos, ahí en el trabajo los señores empezaron a hablar, y ¿saben qué dijeron? No hombre, es porque Donald Trump anda sacando petróleo y por eso la tierra queda hueca y se empiezan a mover. ¿De qué sirve que tú leas el capítulo de Corintios si no vas a creer? ¿De qué sirve que te digan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, si no crees? ¿De qué sirve que veas las señales si tú en tu conciencia vas a darle una ¿qué? Explicación? A mí ese versículo de comamos y bebamos en su tiempo me gustaba mucho. Lo había olvidado y cuando lo leí lo recordé. Porque Pablo ahí en el siguiente versículo dice, déjense de tonterías, en la versión que yo tengo. Las malas compañías dañan las buenas costumbres. Ajá, ¿se fijan? Pablo les dice, lean lo que lean, si no creen, si ya vieron lo que los testigos, no sirve de nada. Por eso les pregunté, ¿nosotros creemos que Cristo resucitó? Me dijeron que sí, pero entonces no solo es creer, hermanos, es demostrarlo con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, que el hermano me está viendo, porque Pablo decía, con los débiles me comporto como débil, con los fuertes como si fuera fuerte. ¿Qué quiere decir? La gente para la gente nos ve. Ahí en mi trabajo, digo, no es lo demás, pero la gente ve cómo te comportas, cómo hablas.
¿Qué miras? ¿Qué oyes? La gente te observa. Por eso debemos de tener cuidado. Antes de lo que sigue es interesante, pero la primera parte del domingo, yo no me veo el encabezado. ¿Tú crees en la resurrección? Y el encabezado del domingo dice proclamándolos. ¿Qué quiere decir proclamando? Pues predicando, hablando a los demás. Compartir, decir. Esa es la parte. Haz de cuenta, tengo que proclamarlo. Aunque la gente diga, tenga su filosofía, yo tengo que proclamar a los poderes de Cristo. Si hablo acerca de la muerte, hablo de la resurrección. Si hablo de la resurrección, tengo que hablar que Jesús viene por segunda vez. Si tengo que hablar por segunda vez de la venida de Cristo, tengo que hablar de las señales. Le voy a decir una cosa, bien. Por eso, ¿cuándo fue lo que hicimos la última vez? El Día de Muertos. Aquí nosotros, que salimos a dar. ¿Alguien se acuerda? ¿2 años? ¿El año pasado o antepasado? El año pasado. ¿El año pasado? ¿Cuando fuimos a los panteones? Bueno, ese era un servicio especial para el Día de los Muertos, que habla acerca de los muertos, de la resurrección. Tienes que proclamarlo. Muchos años hizo en el tiempo que yo era adventista, año tras año, revistas especiales, proyectos especiales, hasta que hace que, de hecho, el día que fuimos, nos dieron ciertos proyectos bien poquitos, antes eran cantidades. Es decir, tenemos que proclamarlo, que Jesús resucitó. Tenemos que proclamarlo que viene por segunda vez. Tenemos que proclamarnos que están cumpliendo las profecías de los terremotos. Aunque la filosofía me diga que el dron, todo ese rollo, yo tengo que proclamar, muy independiente, que crean o no crean, yo tengo que proclamar. Ese es el mensaje. Por eso hablaba el rumbo: leer, enseñar y predicar. Está ligado a mí. No debo quedarme. Yo siempre he dicho, cuando pasa estas cosas, miren, los terremotos. Recuerden que cuando los que venden en las tiendas comerciales ponen minisplit, bocinas, todo, venga hoy es el último día, y empiezan a proclamar y la gente va a comprar. Yo siempre he querido que cuando pasa esto, los terremotos, en ese momento tenemos que tener la visión para proclamar que Jesús viene. Fácil, ¿se fija? Cuando es Semana Santa, debemos proclamar que Jesús viene a morir. Cuando es Navidad, debemos proclamar que nació el nacimiento de Jesús. Tenemos que estar al pie, al tran, pero de una manera tenemos que proclamar, porque es el mensaje de la iglesia adventista. Por eso hace años vi un tema aquí que está ligado al nacimiento, a la muerte, a la resurrección, a la segunda venida, al milenio. Todo es una cadena de enseñanzas que debemos proclamar. Por eso la enseñanza del estado de los muertos es una enseñanza, porque en los Corintios lo que querían, ¿verdad? De eso. Lo que es el sábado, la resurrección de los muertos, la segunda venida, ¿qué más? ¿Se fija? Son verdades que hemos dejado de proclamar y que debemos seguir proclamando. No importa que venga otra filosofía, debemos estar vigentes y siguiendo las verdades, predicarles igual, que no se pierdan. Ok, vamos rápido al del martes porque nos va a ganar el tiempo. Cristo la primicia. Cristo la primicia, ¿qué encontraron ahí? ¿Algún comentario? Basado en 1 Corintios 15, 20, 23. Dice que si Cristo resucitó, tenemos que tener la plena esperanza que de nuestros seres queridos que murieron en Cristo van a resucitar cuando Dios regrese. Y también la primicia, ahí estuve checando, en el deseo de todas las gentes dice que cuando Cristo resucitó se abrieron los sepulcros y muchos resucitaron. Ahora, también hace énfasis de que más antes Lázaro ya había resucitado. Ya había otros que habían resucitado. ¿Cuál era la diferencia? Que volvieron a morir.
Esta vez cuando Dios resucitó y se abrieron los sepulcros y resucitaron otras personas, ellos no murieron, ellos se fueron junto con Dios, presentaron las primicias en el cielo. O sea, y Cristo fue la primicia. Y eso nos da la esperanza, eso nos dice que tenemos que confiar en Él, que podemos confiar en Él. Y dice segunda de Timoteo 1:12, no me avergüenzo porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro que tiene el poder para guardar hasta el día final lo que me ha encomendado. Eso tiene que recordarnos y reafirmar nuestra esperanza de no desmayar a pesar de las circunstancias que hemos vivido y de otras filosofías que los demás creen. Nosotros tenemos que mantenernos firmes. ¿Alguien tiene algún otro comentario para pasar al miércoles? Yo nada más ahí, por ejemplo, recapitulando algo que mucho tiempo atrás leí, digo, no lo profundicé bien, no lo traigo tan fresco. Eso que mencionas de que se menciona de la resurrección. Si bien con Lázaro murió, pero también nació, pero como persona, como humano, y volvió a morir. Hay que también tener esa diferencia. Cuando Jesús vino, Él anteriormente, Él estaba en el cielo, o sea, era un ser divino. Pero en la palabra dice que Él se volvió, dentro del plan, Él se volvió hombre porque nació como los hombres de María. Vivió como hombre y murió como hombre. Bueno, en teoría murió por nuestros pecados. Pero cuando resucitó, no resucitó como hombre, resucitó como un ser divino. Por eso es que menciona que subió al cielo. Esa es una gran diferencia. Cuando nosotros nacemos como hombres, vivimos como hombres y morimos o dormimos como normalmente es el proceso. Pero parte de la misión que tenemos, que una vez cumplido el testimonio, al compartir la palabra, nosotros nos estamos formando para poder ser como Cristo y poder ser personas que pueden subir al cielo. Entonces, creo que esa parte es algo que tenemos que considerar, porque muchas veces lo que mencionamos, a veces podemos saber mucho, podemos decir que todo lo sabemos y no compartimos correctamente el mensaje, estamos siendo mal encaminados en ese proceso. Así es. No sé si hay algún otro comentario sobre Cristo, la primicia. La primicia creo que ya muchos sabemos que es lo primero, por ejemplo, de una actividad, de algo. Yo me acuerdo que mi mamá siempre tiene un puesto que siempre, la primera venta que hace el domingo, esa es la primicia, y siempre lo va separando. Ese lo da junto con el diezmo, pero pone primicia tanto. Entonces suma, por ejemplo, si en una semana o 2 semanas no pudo hacer cuentas, cuando hace sus cuentas pone primicia, lo suma y ya todo eso es lo que da. Y siempre desde chiquitos siempre nos escuchábamos de que las primicias tienen que ser el primero. Entonces Cristo fue el primero que resucitó y que se fue al cielo y llevó también a muchos también que resucitaron con Él. El siguiente día del miércoles, cuerpo resucitado. ¿Alguien tiene algún comentario de este día? Cuerpo resucitado. ¿Cómo es que vamos a resucitar cuando Cristo? ¿Cómo va a ser el cuerpo que vamos a tener cuando vamos a ser resucitados en la segunda venida? ¿Cómo? Según Corintios 15, 36 al 41.
en este pasaje nos menciona que nuestros cuerpos van a ser diferentes. Hace una analogía de cuando sembramos una semillita. Sembramos la semillita, pero cuando nace, no vemos a la semillita, vemos la plantita. O sea, se transforma. Y es lo mismo que va a pasar cuando Cristo venga. Cuando los muertos en Cristo van a resucitar pero con un cuerpo transformados. Y por eso es que aquí hace énfasis también que nuestro cuerpo terrenal está como adaptado a este mundo, a este cuerpo terrenal, pero cuando vamos a resucitar, ¿qué dice? Vamos a resucitar con un cuerpo diferente, porque las circunstancias van a ser diferentes. Entonces, dice, los redimidos no solo poseerán el carácter de Dios, sino que serán vestidos con un cuerpo inmortal. Ahora nuestro cuerpo cuando nosotros morimos se pudre, se hace polvo, y aún en vida, pues nos vamos haciendo viejitos, no estamos jóvenes siempre, o sea, se va acabando. Pero cuando Cristo venga, el cuerpo que vamos a tener va a ser diferente. Dice que va a ser un cuerpo inmortal, que no va a morir. Dice, Dios tiene el poder para dominar todas las cosas, por lo que debemos estar seguros de que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea un cuerpo glorioso. No sé si tengan algún comentario. Y eso nos lleva al final. El jueves dice la victoria final sobre la muerte. ¿Cuál es la victoria final sobre la muerte? ¿Qué nos hace énfasis ahí en 1 de Corintios 15, ya en los últimos capítulos? Si vemos, dice, la victoria final es que vamos a ser transformados. Este cuerpo que corruptible se va a convertir en un cuerpo incorruptible, y también vamos a estar vestidos de inmortalidad. Ese va a ser como la victoria que vamos a tener, que vamos a tener sobre la muerte, porque así como Cristo resucitó con un cuerpo diferente, inmortal, y fue apto para ir al cielo, nosotros también así vamos a resucitar. No sé si hay algún comentario. Quiero preguntarles, hermana Sara, ¿cuándo entró la muerte, hermana Sara? ¿Cuándo entró la muerte en el planeta? ¿Cuándo? Pues desde el principio, hermana, cuando Adán y Eva pecaron. Sí. ¿El plan de Dios era que hubiera muerte? No. No era el plan de Dios. El plan de Dios era que el ser humano estuviera Adán y no muriera. Ese era el plan de Dios. El enemigo introdujo la muerte. ¿Sí? Hasta la fecha, hace muchos años escuché, se me quedó grabado hablando acerca de la muerte. Salió ahí en la tele, un comentario, me llamó hace años. Creo que todavía está Michael Jackson, todavía no se moría. Por ahí estaban haciendo, por ahí no me recuerdo muy bien, donde estaban haciendo algo para que conservar los cuerpos de las personas vivas. Creo que los querían congelar, algo así, para que estuvieran ahí, el cuerpo te moría, Michael Jackson, los famosos, iban a meter ese cuerpo ahí, que se mantuviera vivo, las células, todo, con la finalidad a ver si encontraban alguna solución para la muerte. ¿Sí? El ser humano ha buscado alguna solución para la muerte, porque ha hecho grandes cosas el ser humano, pero no ha podido vencer la muerte. Solamente esa, por eso, por ahí creo que Corintios, no me acuerdo si lo leí bien, dice que es el enemigo que vendrá. ¿Dónde está muerte de tu aguijón, verdad? El postrer enemigo a vencer es la muerte. El ser humano no ha encontrado solución para eso. Solamente Dios la tiene. ¿En qué momento? Solamente la van a tener aquellos que le aman.
que le sirven, que son fieles a Dios, son los que van a resucitar. Hay un texto en Apocalipsis, no recuerdo la cita, donde dice que el mar entregará a los muertos. Si por alguna cosa se murió aquella persona, iba en el barco, como los del ¿cómo se llama? El Titanic, ¿verdad? Que se murieron muchos y quedaron congelados. Ahora, ¿cómo van a hacer eso? Si alguno del Titanic se murió y creyó en Jesús, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo, desde ahí va a salir. Donde haya quedado, va a salir. Imagínense, todos los polvos, huesos, carne, se lo tragan, porque era un polvo. No recuerdo la cantidad. De un pastor decía, no recuerdo la cantidad. Nos baratamos y queda así, era polvito. Si eran 100 gramos o no sé la cantidad. Todo eso, cuando suene la trompeta, al sonar las trompetas, todo se va a juntar y va a tener vida. Al principio formó al hombre, soplo de vida, y fue un alma viviente. Muere, lo contrario, al soplo de vida se va Dios, se acaba y empieza a derrotar toda la materia y se desbarata. El poder de Dios que va a actuar. Hay un capítulo en el libro de Ezequiel, se llama el Valle de los Huesos, que ve huesos, ¿se acuerdan, hermana Sara? Y que dice, los huesos se juntan, dice Dios, habla, los tendones, habla y empieza a juntarse, ¿verdad? Todo, así es Dios. Dios es maravilloso y poderoso. Dice una cosa y se hace. Hágase hacer, se hizo. Es decir, el poder de Dios, solamente para aquellos que se prepararon, que le sirvieron, que fueron fieles a Dios toda su vida, va a haber esa esperanza. Debemos centrarnos más, no tanto cómo vamos a resucitar, sino que debemos centrarnos más en prepararnos. Esa es la parte que debemos centrarnos más. Cuando nos morimos, todos enfermos, enfermedad, canceroso, todo. Pero cuando resucitemos al son de la trompeta, los muertos en Cristo, un cuerpo nuevo, hermano. ¿Se acuerda que los saduceos no creían en la resurrección? Los saduceos no creían en la resurrección, ¿verdad? Y decía Dios es un Dios de vivos, de Abraham, de Isaac, es un Dios vivo. No creía. Entonces, cuando Cristo venga por segunda vez, todos los que aceptaron van a resucitar. El ladrón en la cruz le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Creí en la resurrección. Job, yo sé que mi Redentor, ¿qué? Vive. Pero ponga atención, ve a los personajes, al ladrón, a Job, todos ellos creyeron en Dios. Ellos van a estar. ¿Quién es el que tiene poder sobre la muerte? Jesucristo. Es el único. Así que lo que debemos hacer es más enfatizarnos en prepararnos para ser de esos que van a resucitar cuando Cristo venga por segunda vez. En esa parte es cuando debemos centrarnos más sobre todas las cosas. Recordemos que la muerte va a ser destruida, ya no va a existir. Entonces nuestro cuerpo tiene que ser un cuerpo inmortal, porque ya no vamos a morir. Entonces es otro cuerpo lo que vamos a tener, nos vamos a vestir de inmortalidad. Y no sé si tengan algún comentario y si no vamos terminando. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué es una pregunta? ¿En qué momento, Raquel, Juan, en qué momento somos transformados? ¿En qué momento? Ponga atención. Todos seremos transformados. ¿En qué momento? ¿Dónde debe empezar la transformación? ¿Cuándo? ¿Hasta que Jesús venga? ¿Dónde debe empezar la transformación? Ahora, en este momento, debo permitirle al Señor que seremos transformados. En este momento. Ahora, es un paso, lo que dije, no, nada más, es algo interesante. El bautismo.
¿Será que el bautismo tiene importancia para salvarnos? Hermano Carlos, ¿será que el bautismo tiene importancia para salvarnos? Sí. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. ¿Y el que no creyere? Será condenado. Tiene importancia, ¿sabes qué? Porque simboliza la muerte y la resurrección. ¿Se fija? Debemos pensar bien, seriamente. Cuando somos bautizados, le estamos diciendo al Señor Jesús, creemos en ti. Por eso me entrego. Ahora vas a empezar una transformación en mi vida. Así que es bien claramente, si somos bautizados y seguimos al Señor, Dios nos va transformando, hermana. El día que por una cosa, una enfermedad o algo, caigamos en cama, sigue el proceso de transformación y debemos prepararnos. Por eso yo me admiraba de aquello que decía, que él siempre se me decía, ¿tiene que ir por esta pierna? ¿De acuerdo? ¿Que por esta pierna? Siempre. Y yo le dije, Angelino, ¿crees que yo estoy preparado, hermano? Yo estoy preparado. Se fija. Cada uno somos diferentes. Y yo siento que cuando llegó Angelino, como que empezó su transformación. Nunca había experimentado, aunque era joven y tenía todo por delante, nunca experimentó una transformación hasta ahora. Por eso se acuerda que decía, de 1000 palabras, ¿cuántas decía antes? ¿Medias buenas? Después de las 1000 palabras ya no decía ni una. Así que debemos prepararnos para cuando venga el Señor por segunda vez y entrar en el reino de los cielos. Bueno, finalmente en la parte del jueves, hermana, dice que Pablo nos manda una palabra de aliento, porque dice el versículo 15:58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí Él nos está animando a que sigamos en la obra, trabajando, porque eso es lo que vamos a, ¿verdad? Es lo único que nos queda, porque no estamos trabajando en vano, estamos trabajando para nuestra propia salvación. Y es lo que yo entendí, ¿verdad? Que el apóstol Pablo nos da ese consejo, que Dios nos ayude. Quiero leerles tantito aquí, hermanos. Ya nos estamos pasando, creo. Dice aquí que... Ay, se me fue. A ver, aquí está. Dice, en pocas palabras, Pablo está diciendo que nuestros cuerpos deben sufrir transformación radical para poder heredar el cielo. Y le voy a leer en la Biblia 15:55. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Yo me quedé meditando en esto. El pecado es el aguijón de la muerte. O sea, tenemos que morir porque este cuerpo está en pecado. Pero si no morimos para cuando el Señor venga, Él nos va a transformar. Pero también se tiene que ver ese cambio, como estamos diciendo, ¿verdad? Se tiene que ver ese cambio de que buscamos a Dios, de que hemos cambiado, de que ya no somos como antes, que no conocíamos a Cristo, ¿verdad? En otras palabras, cuando dice Pablo, dice que pues su ejemplo es Cristo, ¿verdad? Entonces debemos de imitar a Cristo, debemos de ser como Cristo, en humildad, en amor. Bueno, hay bastantes cosas que tenemos que saber para poderlo imitar, y que el Señor pues nos ayude a comprender y a hacer realmente lo que Él nos pide. Sí, hermano, no es fácil a veces. Hace rato comentaba la hermana, a veces da flojera. ¿A cuántos no nos ha dado flojera? Creo que a todos. Pero es un esfuerzo que tenemos que hacer. Y como decía alguien por ahí, es que obedecer a Dios es muy difícil. Pues sí es difícil si lo hacemos por nuestra propia cuenta, como ser humano, pero si nos ponemos en las manos de Dios y le pedimos a Dios que nos ayude, y nosotros también hacemos el esfuerzo, sí se puede lograr. A veces yo también me quedo pensando, digo, ay,
Porque no crean, a veces digo, ay, qué flojera estudiar, qué flojera. Pues sí, pero digo, ¿cómo le puedo hacer? Y hace poco dije, me voy a comprar unas plumitas de colores, voy a ir coloreando lo que me llama la atención. Y así le he estado haciendo y no siento cómo se me pasa, voy leyendo, buscando, subrayando. O sea, es una manera muy dinámica y cuando siento, ya se terminó. Y no sentí el tiempo, entonces hay que buscar las formas. Que sí da flojera, da sueño, por eso es mejor, yo creo, en la mañana, cuando se despierta uno, pues no te da sueño, puedes leer un ratito, dedicar un tiempo y ya. Una persona decía, si lees la Biblia y te da sueño, pues duérmete despertándote, ahora sí, ponte a leer, ahí ya no te va a dar sueño. Pero esperemos que podamos leer esta semana. El título de esta semana dice, el ministerio impulsado por el amor. Está bien interesante, entonces les invito para que todos puedan leer su lección esta semana. ¿Qué más quiere comentar algo? Nada más para complementar, en estos días, pues marca un objetivo y una meta que tenemos, que es tal cual una esperanza. Entonces, viendo un versículo que la verdad en el de Reina Valeria no lo entendí bien, dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Es algo muy importante, que dentro de la misma esperanza que nosotros tenemos, hay una salvación, hay algo que nos está cuidando. Y en la versión de Dios habla hoy, dice, está muy diferente. Dice, los malvados y paganos, los que se olvidan de Dios, acabarán en el reino de la muerte. Entonces, es una advertencia, hermanos. Dice, pues no siempre serán olvidados los pobres, ni para siempre se perderá la esperanza. La esperanza es eterna. La esperanza yo creo que es algo que debemos de escudriñar y entender que teniendo esa esperanza podemos alcanzar el reino de Dios. A pesar, como comentaba la hermana, a pesar de que nuestro cuerpo ya no pueda más, a pesar de que pues tengamos carencias, tengamos problemas, siempre recordarnos de que Cristo es todopoderoso y pues siempre va a venir. Amén. Amén. Bueno, hermanos, gracias a Dios y gracias porque por la lección de esta mañana, ¿verdad? Que nos ayudó mucho a reflexionar y a saber que cada día tenemos que prepararnos, ¿verdad? Para tener la salvación, porque no estamos predicando en vano, sino que Dios nos da, ¿verdad? Nos da la esperanza de que un día no muy lejano Él va a venir por su pueblo, por todos sus hijos, ¿verdad? Que están preparados. Bueno, hermanos, vamos a terminar la escuela sabática esta mañana. Lo hacemos con el himno número 103. 103.